Vamos a seguir en esta serie que se llama En Cristo. Ahora el tema me parece que es el 24 y todavía estoy amenazando con seguir con algunos más, gracias a Dios. En donde vamos a ver ahora que llamaría ejercicio hermenéutico. Prepárese para una clase. No solamente es una predicación con profundidad, sino es un ejercicio en donde podemos ver que la Biblia se lee no solamente como un aspecto literario, sino tiene profundidad. Cuando yo estoy trabajando en los aspectos hermenéuticos, cuando estoy dando algunas clases, he recomendado lo que Michael Heiser dice con respecto a la Biblia. La Biblia no debe de leerse de forma normal, casual, sino dice él, se debe leer como una novela, esperando detalles que nos hablen del desenlace que esperamos. Es como, y yo lo he dicho así, como cuando usted y yo vamos a ver una película una vez y nos parece interesante, pero cuando vamos la segunda vez, ¿no le parece que tenemos mejores detalles? ¿Qué decir si la vemos una tercera vez o una cuarta vez? Allí decimos, claro, ya estamos, volvemos especialistas. Tal y tal punto tienen que ver con tal situación que pasó, y así es la Biblia. La Biblia, cuando nosotros estamos estudiándola, nos ofrece mucho más de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y me refiero literariamente. Me refiero a que hay una serie de patrones importantes que van más allá incluso de las palabras mismas. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo, cuando está hablando de la creación, pero no solo de la creación, sino de la escritura, dice que contiene mucho más de lo que nosotros podemos observar. Ahora, no sé si usted ha escuchado alguna vez este término que es la numerología hebrea, o también llamada gematría. Porque nosotros tenemos, aparte del alfabeto, tenemos los números arábigos. Y entonces tenemos estas dos situaciones dispuestas para cada una de las partes. A menos que sea álgebra, es donde se combinan las letras con los números. Pero para los hebreos, en su alefato, las 22 consonantes no solamente funcionan como letras, sino también como números. Ahora, con esto no quiero llevarlos a empezar a descifrar códigos secretos que posiblemente estén allí a partir de las letras y sus números, sino que vamos a ver los patrones que nos ofrece la palabra de Dios, que debemos de seguir desde Génesis hasta Apocalipsis, según nos va conteniendo la narración. Así que cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio, ahí es donde Michael Heiser, esta persona de la que estoy mencionando, dice: creo firmemente que los patrones son más importantes que cosas como el estudio de las palabras. Los patrones son realmente importantes porque nada de lo que hay en la Biblia está ahí por casualidad, ni su disposición, ni su presentación. Todo es deliberado, inteligente y coherente. Aquí es donde yo me separo un poco y sí hago análisis exegéticos de las palabras y las presento en el griego y en el hebreo, pero creo que es más importante cuando nosotros alcanzamos a ver los detalles de los números, de los nombres, de los detalles que van hablando las escenas que tienen que ver con otras partes de la escritura. Así que aquí yo quiero presentarles esto en donde Dios se revela por medio de sus hechos, según desde Génesis hasta Apocalipsis. Un pequeño ejercicio hermenéutico. Primero voy a la referencia, a la declaración. En Cristo está la revelación del Padre. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, tiene mucho significado. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque desde Génesis se está revelando a Dios por medio, en este caso, de la creación. Así que nosotros encontramos, por ejemplo, en Juan 1:1, y aquí me declaro culpable, porque estoy utilizando un poco del material que yo desarrollo en el libro que hemos comentado, que dice Juan 1:1 en Reina Valera 60, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
¿Qué quiere decir? Incluso esto causó un gran desastre en el primer siglo de la iglesia porque pensaron que era un documento gnóstico, un documento que tenía que ver con la religiosidad mística, tántrica, en donde no necesariamente tendría que ver con la humanidad. El malentendido, por supuesto, ocasionó que la iglesia en el primer siglo rechazara el Evangelio de Juan. Dice en BTX 4, el mismo pasaje, en el principio era el Logos, y aquí está más cerca al original, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Ahora vamos a tratar de entender qué es el Logos. Logos se traduce como verbo o como palabra, pero aquí lo importante no es eso, sino por qué Juan lo está utilizando. Y Juan lo está utilizando porque está tratando de traducir desde el Génesis un concepto muy importante. El concepto en hebreo es ma'amar. Ma'amar, que significa la palabra. En el principio era la palabra. Así que Juan, cuando está escribiendo Logos, sí tiene ese concepto, pero es un concepto más amplio que nos va a dirigir a Génesis capítulo 1. Y aquí tenemos que poner atención porque hay otro término en hebreo que es dabar. Yo en un principio pensaba que dabar era la palabra creadora. No es así, es la ma'amar. Y las expresiones entonces estaban dispuestas para que los judíos de la diáspora, los judíos que no vivían en Jerusalén, cuando leyeran en el principio era el verbo o el logos, dijeran, eso viene de la traducción de los 70. Cuando fue traducida 200 años antes de Cristo, la Biblia hebrea y aramea al griego, esa llamada la Septuaginta. Y entonces los judíos estudiosos, los judíos que sabían esto, se daban cuenta que así estaba entonces traducido Génesis 1:1. No utilizando el término logos como lo utilizarían los griegos en su paganismo, sino como el término de ma'amar. Y para ellos es muy importante, porque este ma'amar significa Dios dijo. Dios dijo y fue hecho. Déjeme hacer solamente un paréntesis para explicar. Aquí el número 10, del que vamos a estar hablando, es muy importante. En la escritura significa un número de plenitud. Así, por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos, encontramos las 10 vírgenes, encontramos el diezmo, que es del antiguo pacto, pero el número 10 es muy importante. Significa plenitud. Y allí es donde entonces encontramos en Génesis 1:1 10 palabras, o 10 Dios dijo. Y recordando que cuando Dios dice algo, las cosas suceden, entonces podemos decir, como dice Colosenses, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, se refiere a Cristo. Cristo es la palabra creadora, Cristo es la ma'amar, así lo presenta Juan, para que entonces lo veamos en toda su amplitud. Y me voy entonces a Génesis capítulo 1. ¿Cuáles son esos 10 ma'amar o esos 10 Dios dijo? Mira, aquí yo los enumeré. En primer lugar está el versículo 3. Dios dijo que haya luz. Allí está el término ma'amar, el poder de la palabra de Dios. Después está el versículo 6. Dios dijo que haya un espacio entre las aguas. Tercer lugar, Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar. Cuarta ocasión, Dios dijo que de la tierra brote vegetación. Quinto lugar, Dios dijo que aparezcan luces en el cielo. Sexto lugar, cuando se utiliza la ma'amar, Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Séptima ocasión, Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales. Octava ocasión, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Noveno lugar, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y por último, en décimo lugar, Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas y los peces que hay en el agua. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que Dios dice, las cosas suceden. Dios dice y surge lo creado. Así entonces, cuando dice Colosenses que por medio de Él fueron creadas las cosas,
Creemos que la gente que está creando detrás de todo esto, que los judíos tienen como concepto amar, el Dios dijo, está Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es el logos. Y ahora entendemos por qué Juan lo está presentando así. Porque está diciendo, ¿se acuerdan de Génesis? Bueno, ese logos, ese Dios dijo, ese concepto del amar se presentó en carne y se llama Jesucristo. Qué jugada tan maravillosa, qué maravillosa forma de presentar la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque desde el principio Génesis se está presentando, y nosotros no lo sabemos, a Cristo. Cristo está en cada página, en cada expresión. Nosotros no lo vemos, pero allí está en medio de todo esto. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Cuando nosotros pasamos las páginas y llegamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en los capítulos 7 al 11, encontramos las 10 plagas. Otra vez el número 10. 10 plagas que van contra los dioses naturalistas de Egipto. 10 plagas en donde hacen un cambio notable, en donde antes Dios estaba creando, pero ahora, en Éxodo, Dios está enjuiciando. Y aquí nos los presenta entonces la palabra de Dios. Aquí los enumero rápidamente, usted lo puede checar con calma. Las plagas son la plaga de sangre, en segundo lugar la de ranas, tercero la de mosquitos o piojos, en cuarto lugar las moscas, en quinto lugar las llagas en animales, después las llagas en humanos, en séptimo lugar el granizo, 8 langostas, 9 las tinieblas y en décimo lugar la muerte de los primogénitos. ¿Es casualidad que esté el número 10? Definitivamente no. Son patrones. Dios desde el principio está diciendo, atención a esto, porque lo voy a utilizar muchas veces. Por eso, cuando yo presento el estudio de Génesis, es muy indispensable para que entendamos a toda la Escritura. Dios, podemos decir, se esconde en la naturaleza, pero se revela en sus juicios. Porque, el dato que me faltó, por cierto, presentar, según la creación, según la tradición judía, Dios se escondió en cada una de estas 10 Mahamad. En cada uno de estos lugares, Dios se escondió detrás de la naturaleza. Así que no es nada extraordinario cuando nosotros vemos el horizonte y un atardecer, decimos, la gloria de Dios está aquí evidente, porque Dios se ocultó detrás de esa gloria, se ocultó detrás de esa creación. Ahora, aquí lo malo es cuando los seres humanos todo lo echamos a perder. Y entonces al sol, en lugar de reconocerlo como una bendición y la herencia de Dios, decimos, es un Dios. Y la luna del otro lado es un Dios. Y entonces le damos valores a todos los dioses naturalistas, y esto es el compendio de la religión egipcia. Los egipcios tienen dioses de todo, desde el dios Nilo, el dios Sol, todo. Y lo que está haciendo entonces Dios, cuando se presenta contra los egipcios, es demostrar que Él es el verdadero Dios. Así como había puesto 10 veces, en este caso, su creación, ahora pone 10 plagas en contra de esos dioses naturalistas. Aquí se vuelve muy interesante, porque aquí, cuando vemos que Dios se esconde en la naturaleza, pero se revela en sus juicios, nos preguntamos, ¿y para qué fueron las plagas? ¿Se han preguntado alguna vez? Mira, aquí traigo una tabla. Aquí hay las menciones de por qué Dios hizo esas plagas. Y aquí lo traje para rápidamente. Éxodo 7:17. Te mostraré que yo soy el Señor. Para eso son las plagas. En Éxodo 8:10. Entonces sabrán que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. En Éxodo 8:19 dicen los magos, es el dedo de Dios. Exclamaron los magos ante el faraón. En el capítulo 8, versículo 22, entonces sabrás que yo soy el Señor. Capítulo 9, versículo 14, entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. En el capítulo 10, versículo 2, dice el Señor, para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Y por último, en capítulo 11, versículo 7, cuando habla de las plagas, dice, entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. ¿Para qué fueron los juicios contra esos dioses?
para demostrar que Él era el verdadero Dios. El Dios de la creación que se había escondido en su creación y que los hombres insensatamente se habían dedicado a seguir a estos elementos naturales y los habían hecho sus dioses. Ahora están avergonzados por las plagas que Dios envía contra ellos. Esto es maravilloso porque entonces alcanzamos a ver un contraste de situaciones. Cuando las cosas no funcionan, y el apóstol Pablo lo alcanza a ver así en su carta a los romanos, cuando se dedican a adorar lo que no deben adorar, entonces viene el juicio de Dios. Y dice él, no tienen excusa para no conocer a Dios, porque Dios dejó detalle en todo esto. Ahora, ¿en dónde más se habla del número 10? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En dónde más se utiliza el número 10? Les voy a dar un premio que me lo diga. 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Cuando surgen los 10 mandamientos, eso se da justo cuando dejaron atrás las plagas de Egipto. Ya van caminando rumbo a la tierra prometida y en un monte que se llama Sinaí se les da lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. En el hebreo es Haseret Hadibrot, pero en realidad significan las 10 palabras o promesas. Atención. Porque aquí nosotros, según nuestra propia tradición cristiana, los hemos dejado como los mandamientos o las exigencias de Dios. Estoy esperando tener un espacio más adelante para explicar realmente cómo funcionaban los mandamientos o las palabras. Pero la realidad es que no son mandamientos, escuchen. No son mandamientos, sino que más bien son promesas futuras. Y así, por ejemplo, Reina Valera hace un excelente trabajo, podríamos decir un trabajo tosco, un trabajo no muy fino, vamos a decir, cuando simplemente traslapa de un lado al otro el pensamiento. Y él no está tratando de explicar, sino simplemente traduce tal cual encuentra en el hebreo. Y por ejemplo dice, no tendrás dioses ajenos, o no te harás imagen, o no tomarás el nombre de Jehová en vano. Esas son promesas, no son mandamientos. Incluso si hay 2 mandamientos ahí en medio, el sábado, tendrás cuidado del sábado y honra a tu padre y a tu madre. Pero enseguida sigue con estas 10 funciones como no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Y es que nosotros perdimos un detalle antes de Éxodo capítulo 20. Antes de Éxodo capítulo 20, en lo que nosotros conocemos los 10 mandamientos, en el capítulo 19 había dicho Dios una sentencia. Había dicho algo que tenía que cumplirse para que entonces los 10 mandamientos pudieran cumplirse en sus vidas. Él había dicho en el capítulo 19, versículo 5, ahora pues, y le está diciendo al pueblo de Israel, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, aquí es muy interesante, porque cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros hacemos el análisis de los libros históricos, de los libros como Josué, como Jueces, como Crónicas, como Reyes, reconocemos que si algo tuvieron los israelitas fue que tuvieron ídolos, que fueron irreverentes, que no guardaban el sábado. Reconocemos que deshonraban a los padres, reconocemos que codiciaban, hurtaban. Y entonces con esto decimos, no se cumplió en ellos. Aquella expectativa de no hurtarás, no darás falso testimonio, no se cumplió en ellos, porque ellos entonces no son del pueblo de Dios. El apóstol Pedro así lo entiende, y cuando está hablando en primera de Pedro, en su primera carta, él dice a la iglesia, ojo, no le dice a los judíos, le dice a la iglesia, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios,
y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿En dónde se cumplió? En la iglesia. En la iglesia se acabó eso de tendrás falsos dioses ajenos. ¿Hay alguien por aquí que crea en otro Dios que no sea Jesucristo? Se cumple. Aquí es donde se cumple el no hurtarás, el no codiciarás, el no matarás. Aquí se cumple. Porque de forma natural el Espíritu Santo lo hace brotar. Así que aquí se derrumba aquella idea, aquel mito, en donde dicen muchos que cuando hablamos de la iglesia como el pueblo de Dios, dicen que estamos hablando de sustitución. No es cierto, no es sustitución. Porque el pueblo de Israel jamás cumplió con la expectativa. Nunca estuvo a la altura. No pudo cumplir las 10 palabras o promesas. No pudo cumplirlo, pero la iglesia sí. Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros estamos hablando de cómo Dios se hace evidente, lo decimos, se hace evidente en medio de su iglesia. Ojo, la revelación primero se hizo a través de la naturaleza, después se hizo evidente a través del juicio contra los dioses naturalistas, y ahora, cuando hablamos de los 10 mandamientos, en realidad las 10 promesas, se hace evidente Dios en medio de su iglesia. Se está revelando. Ahora nosotros pensaríamos, bueno, pues ya es suficiente. ¿En dónde más hay el número 10? Tenemos que recordar que cuando es llamado el pueblo de Israel, es llamado frente a una montaña. ¿Se acuerdan su nombre? La montaña Sinaí. Ese monte Sinaí. Allí en ese lugar son dados a Moisés directamente estas 10 palabras o 10 promesas. Así que cuando estamos en el Nuevo Testamento, ¿en dónde podría Dios llamar a su nuevo pueblo? Si no es en el monte en donde se da precisamente su sermón, el sermón del monte. Los mismos estudiosos dicen que las palabras más concretas, más claras del Señor Jesucristo, las encontramos sobre todo en Mateo, en el sermón del monte. Allí podemos decir que son palabra por palabra las que fueron dichas por el Señor. Pero aquí lo que es interesante es que en Mateo 6, cuando tiene al pueblo delante suyo, es un pueblo que por cierto él dio de comer, es un pueblo que se junta alrededor suyo. Dice que entonces lo que se espera, o nosotros diríamos que lo que se espera es que les dé los nuevos 10 mandamientos, ¿no? Y así sucede. En Mateo capítulo 6 hay 10 revelaciones del Padre. 10 veces en que Jesús nombra al Padre, en este caso es el término en hebreo Abba, nombra al Abba, el término en griego es apate, se me fue, apaterzo, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando menciona al término Padre en 10 ocasiones en Mateo 6, es sorprendente. Vean conmigo. En primer lugar, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Segunda mención. 6:4. Entonces, entrega tu ayuda en privado y tu Padre quien todo lo ve, te recompensará. Tercera mención. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Cuarta mención. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En quinto lugar, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Sexta mención, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Séptima mención, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Octavo, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Noveno lugar, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe que lo haces en privado. Y por último, en décimo lugar, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Casualidad? Desde Génesis
pasando por Éxodo, está reiterando el número 10. Así que el lector que sabe que debe de buscar, sabe que por ahí debe de haber otra vez la repetición. Y ojo con esto que voy a decir. No hice un análisis de todo lo que pudiera encontrarse en la Biblia. Solamente estoy haciendo referencias en donde Cristo está siendo revelado o Cristo está revelando al Padre. Detrás de todo esto creado, detrás de los mandamientos, detrás de todo lo que vemos, está el Padre. Ahora, aquí entonces tendríamos que cerrar de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, otra vez con el tema del Padre, porque el Padre también se revela en el juicio divino. Lea conmigo Deuteronomio capítulo 28, versículos 59 al 61. En voz alta dice así: el Señor te abrumará con plagas indescriptibles, a ti y a tus hijos. Estas plagas serán intensas y sin alivio, te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías, y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Cuando está cerrando el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 28, ya casi para terminar lo que está escribiendo Moisés, se da esta instrucción: si no cumples con lo que se espera de ti, vas a ser destruido. ¿Qué es lo que sucedió con Israel? Que las plagas que ellos vieron que se dieron contra Egipto, ahora la expectativa es: ahora las vas a sufrir. Lo que tú viste que les pasó a los egipcios, ahora te pasará a ti. Estamos hablando de un asunto de acreación, o dicho en nuestro español, destrucción. Destrucción en donde ahora Dios, después de que había sido tan bondadoso de crear un pueblo, tan bondadoso de crear todas las cosas a nuestro favor, ahora lo que podríamos encontrar, sin embargo, es la destrucción de ese pueblo. Y efectivamente, en el siglo V antes de Cristo, salen al exilio y regresa un pequeño remanente, pero en el año 70 después de Cristo son destruidos totalmente. ¿Qué es lo que pasó? ¿En dónde se narra esto? En Apocalipsis. En Apocalipsis, adivinen, todo el libro de Apocalipsis utiliza 10 veces una palabra: plaga. 10 veces. Y si nosotros ya sabemos que el patrón es el número 10, entonces tenemos que poner atención. Aquí están las 10 menciones de plegué, según el griego. Plegué, que es herida o plaga. Dice en primer lugar en el capítulo 9, versículo 18: la tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas 3 plagas. Ahí está la primera mención: fuego, humo y azufre ardientes que salían de la boca de los caballos. Segunda mención: sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Tercera, y va avanzando el Apocalipsis: ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Porque está hablando de los 2 profetas. Cuarto lugar, en capítulo 15, luego viene el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Ya sé, se está utilizando allí el número 7 de plagas, pero las 10 menciones es lo importante en todo lo largo del libro de Apocalipsis. Quinto lugar, los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidas de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Sexto lugar, el templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Séptima mención: todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Octava mención: por lo tanto, estas plagas te llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente
consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Novena mención. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y en último lugar, y atención, si empezamos en Génesis capítulo 1 con la mención de los 10 Mahamar, las 10 expresiones de que Dios dijo para crear, Apocalipsis 22, el último capítulo, no puede terminar de otra forma. Dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyeron las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que describe en este libro. De tapa a tapa encontramos entonces que está contenido este patrón que se repite. Yo estoy esperando que de aquí en adelante, la próxima vez cuando leamos este bendito libro, empecemos a buscar esto. No como los cazadores del arca perdida, buscando detalles, pero seguramente nos vamos a dar cuenta poco a poco que hay tantas cosas que están unidas que pueden demostrarnos la profundidad de este libro maravilloso. Déjeme entonces concluir de esta forma. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de que Él es la revelación total del Padre. Él dijo en Juan 14:9, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque desde Génesis 1 se mostró. Él era el medio donde Dios decía algo y sucedía. Él es el que juicia a todos estos dioses naturalistas en Éxodo. Él es el que da los 10 mandamientos en donde se va a verificar la revelación de Dios en la iglesia. Él es el que en Mateo capítulo 6 vuelve a presentar ahora al Padre y termina diciendo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es el resumen, la esencia, la verdad plena del Padre que se verifica en sus obras y juicios. Miren cómo hemos desaprovechado este libro. Desafortunadamente, parece que las estadísticas podrían denunciar que es uno de los libros, si bien es el libro más leído de la historia, es uno de los libros menos leídos en los hogares cristianos. Si tuviéramos que hacer una necesaria encuesta de cuántas veces han leído la Biblia completa, ¿qué responderíamos? ¿Sabe que esto se vuelve más grave cuando los pastores la han leído 1 o 2 veces y creen que con eso es suficiente? Incluso yo alguna vez pensaba, los seminarios deberían de tener una forma en donde se cumpliera aquello de requisito para entrar. ¿Cuál es el requisito? Que haya leído cuando menos 10 veces la Escritura y hacerles un examen de evaluación para ver si es cierto que la leí. Porque desafortunadamente esta Escritura está abandonada. De hecho, esta reunión, esta plática surge justamente de lo siguiente. Alguien me preguntó: ¿y cómo es que saca usted el contenido que tiene? ¿Cómo es que usted tiene este contenido? Hace 8 días el hermano Francisco me decía: sería bueno que hiciera un manual de todo lo que enseña. Y yo simplemente pensé: lo que pasa es que hay que saber leer. Hay que saber leer. ¿Qué es lo que hago? Leer, nada más. Es lo que debemos hacer. Y créalo, que Dios le bendecirá, Dios le capacitará, Dios le enseñará, Dios lo llevará a la profundidad más maravillosa de la Escritura, simplemente si lee la Escritura. Este ejercicio hermenéutico espero que le anime y que le llene de satisfacción. Padre, te agradecemos entonces porque allí está contenido, Señor, todo lo que necesitamos, todo lo que queremos, todo lo que anhelamos. Déjanos ver entonces tu revelación a partir de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres fiel. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu misericordia está sobre nosotros. Hoy celebramos, Señor,
el que tenemos esta revelación directa por parte del Espíritu Santo, pero también esta palabra escrita que nunca pasará. Gracias te damos, Señor, por esta hora en Cristo Jesús. Amén.